Siempre me he considerado una persona muy espiritual y amante de la naturaleza, algo que Oregón me ofrece. Soy Mari Carmen Laguna y llevo literalmente media vida viviendo al otro lado del charco. ¿Mari Carmen? Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué se te ha perdido aquí? Llevo 25 años viviendo en este rinconcito del mundo. Yo soy de Zaragoza, soy del barrio de San José y allí conocí a un señor de este extremo del mundo y aquí acabamos viniendo. 25 y aquí sigo. años. Eso es media vida. Es media vida. Y vives en Oregón. Vivo en Washington. Este río, Columbia, es la división natural entre el estado de Washington y el estado de Oregón. Todo lo que ves al otro lado del río es el estado de Washington. El río, la verdad es que es enorme. Sí, este río nace en Canadá, tiene un recorrido de 2.044 kilómetros de largo, es el cuarto río más caudaloso de Estados Unidos. En comparación con el Ebro nuestro, que tiene como 600 metros por segundo, cúbicos por segundo, este tiene 7.500, 13 veces el río Ebro. Me encanta la naturaleza, me encanta estar fuera. De hecho, hay un rinconcito aquí cerquita que os voy a enseñar. ¿Qué es esto? Las cataratas Multnomah, que es uno de los sitios más emblemáticos. Toda persona que viene a Portland viene a verlas. Tienen 165 metros de la parte de arriba y 21 en la parte de abajo. Son altísimas. Es la más alta del estado de Oregón. Un poquito más alta que las que encontramos en el monasterio de Piedra. Nada más un poquito, sí. También vienen unas cuantas personas más a verlas. Esto en verano está así, casi no se puede ni pasar ni ver. Se pueden escuchar idiomas de todo el mundo. Mira, por aquí estoy oyendo español. Hola, ¿De dónde sois? de México. ¿Y estás aquí haciendo turismo? No, vivo aquí. Salen fotos bonitas para Instagram aquí, ¿eh? Oh, sí. Muchas gracias. Gracias. Las vistas son espectaculares desde aquí. Lo que pasa es que se oye mucho el agua y hay como gotitas. Mira que no estamos Como lejos. gotitas, sí, sí, necesito los limpiaparabrisas, pero... Multnomah se llaman las cascadas. Sí. ¿Este nombre de dónde viene? Es un nombre indio de la tribu Multnomah. Resulta que en un momento dado la tribu Multnomah tenía una enfermedad que se estaba propagando por el pueblo. La tradición dice que una de las vírgenes tenía que sacrificarse en orden de que el gran espíritu les quitara esta maldición, por así decir, de la enfermedad. Vino sin decirle nada a nadie y se entregó. Al tirarse desde lo alto de la montaña dejó caer la catarata en recuerdo por el sacrificio que ella hizo. ¡Qué historia más bonita! ¿Verdad? Porque esta zona es una tierra de nativos americanos. Bueno, era. Ahora no queda nada de aquella cultura. Queda poquito, pero a lo largo del río podemos encontrar vestigios de la cultura original. De hecho, yo tengo un conocido, un amigo nuestro, que nos va a enseñar un poquito de esa cultura. Dejamos la naturaleza a un lado y estamos en la ciudad. Estamos en el centro de Portland. Esta es la calle Burnside, es una de las arterias principales de la ciudad. Además parece que ha dejado de llover un poquito, entonces nos va a permitir poder pasear por la calle. Tú, no obstante, ibas bien preparada con este pañuelo que llevas. Sí, el pañuelo es de diseño nativo americano. Lo han hecho en la reserva. Hay ciertos productos que se hacen solamente allí. Hay muchas por aquí cerca, en Oregón. Solamente 9 tribus que están reconocidas federalmente. Las demás tienen muy poca gente o no se han registrado. ¿Y cómo son las reservas de nativos? ¿Tú has estado en alguna? Pues sí he estado. Prácticamente vienen a ser pues parecido a esto, son pueblos más pequeños. Son cautelosos a la hora de abrir sus puertas. Una vez que te ganas su confianza, es una cultura que me hace sentir muy cómoda. De hecho, en este momento vamos a tener la oportunidad de conocer a uno de ellos. Estamos en la puerta de su tienda. ¿Vamos para adentro entonces? Vamos para adentro. Hello, how are you? Hola, Patrick. Hola. Encantado. Aquí es donde yo compré mi tambor. ¿Tú tienes un tambor? Yo tengo un tambor. Me dijo, tócalo y a ver cuál te gusta. En la parte de dentro del tambor tienes pues qué tipo de pieles, qué tipo de madera. Este es de caballo. ¿Es difícil hacer un tambor? ¿Dónde has aprendido? Not for me, for you, Para mí no, para ti a lo mejor sí. No solo hay tambores en la tienda, aquí hay un montón de flautas. I'm an addict. There's a 6-hole flute. Patrick, ¿tienes muchos clientes en tu tienda? I do more mail order than I have customers, but I started as a mail order. Bueno, me has dicho antes que tú tenías un tambor, o sea que eso quiere decir que lo sabes tocar. Más o menos, uno va aprendiendo. Bueno, pues eso lo queremos ver, ¿eh? Estoy pensando que os puedo enseñar una cosita, pero para eso nos vamos a ir para casa. Patrick, muchas gracias. Thank you so much. So nice to see you again. Oh, the cuckoo, she's a pretty bird, and she was... ¿Ahora dónde estamos? Pues este es mi barrio, estamos en Camas, es el nombre del pueblecito, en Washington, al otro lado del río de donde estábamos hace un rato. Este es tu barrio, que veo que no hay aceras. De repente tienes una acera que acaba en un árbol o no hay acera en absoluto. ¿Y tu casa cuál es? Esta casita interesante con todas las cositas colgando. ¿Que aún no has quitado la decoración de Navidad? Pero es que los pobrecitos árboles estaban tan pochos. No sé, como que me gusta poner cositas por ahí. Vamos pasando. ¿Por aquí mismo? Por aquí mismo. Aquí tenemos un grupo
grupo de mis compañeros del grupo de tambores y, como podéis escuchar, nos van a dedicar unas canciones. Mari Carmen, qué chulo. Me encanta compartir la cultura. ¿Ellos son nativos americanos? En diferentes grados y no todos, por supuesto yo tampoco, no tengo cero de nativo americana, soy 100% maña. Hay muchas personas que piensan que el nativo americano se ve como en las películas y no es así, entonces os voy a presentar a Elizabeth. No te pareces en nada a lo que vemos en las películas de indios y vaqueros. Portrays Native Americans. El padre Joe sí es nativo americano y es el que dirige el grupo. My mother is from an area of the United States, Oklahoma. Her tribe is the Lenape. It means first people. My father is from the Assiniboine people. ¿Esto que acabamos de ver, en qué consistía exactamente? It's what we call a medicine drum, is to visit people in transition. Transition from this world into the spirit world. Este grupo se dedica a ayudar a las personas a hacer esa transición entre la vida y la muerte. Mari Carmen, estamos en tu casa, hemos entrado por el garaje, pero ya que estamos aquí nos enseñarás el resto. Bueno, será la sorpresita, entonces ahora os voy a enseñar el resto de la casa. La cocina, aquí detrás, todas mis tonterías que voy trayendo de Zaragoza cada vez que voy, ¿no? Fuimos a hecho, está la chimenea típica aragonesa, tengo las baldosas mudéjares. Y una nevera muy pequeñita, por lo que estoy viendo. Pero aquí en esta casa crecieron 4 chicos y hacía falta. La comida no es muy a la americana, en esta casa no se compra comida precocinada. Hay unos boquerones que vinieron en la maleta en mi último viaje. ¿Tus hijos viven aquí en Oregón? Los 2 pequeños están en la universidad, la segunda vive en Michigan con su esposo y su niña y la mayor vive en Boise con su bebé y su esposo. O sea que son americanas. No del todo, pero más americanas que españolas. Y aquí hay un poco de todo. Están los baturros, los infanticos, están los tunos, están los toreros, los flamencos. Es una forma de enseñarle a la gente que venimos de un sitio con muchísima cultura. ¿Y esto que tienes aquí detrás? Esto que tengo aquí detrás es mi traje de baturra. ¿Y cuándo te lo pones? En julio, cuando aquí celebra la gente de aquí el Día de los Pioneros, que es celebrar a sus ancestros, la gente trae su traje regional, pues yo me pongo el mío. Ahora estamos en Vancouver, Washington, a 5 minutos del puente que divide Washington de Oregon. Os estoy trayendo conmigo a trabajar. Hoy me toca interpretar en esta iglesia. Es un servicio parecido a una misa, pero un servicio protestante, porque el 43% de las personas que viven en este área son protestantes, solamente un 12% son católicos. Pero tú interpretas lo que dice el oficiante. Sí, porque hay personas que vienen y son de habla hispana, entonces ellos se ponen unos auriculares y yo les voy interpretando lo que está diciendo el pastor. Este es el interior de la iglesia. Os voy a presentar al pastor, se llama Ryan. Hola Ryan. Hey, good morning. How are you? Encantado. Hey, good morning. ¿Cómo es una misa protestante? We start every service with music and everyone's singing. ¿Cómo es la sensación de saber que Mari Carmen traduce tu voz para las personas? ¿Es un poco raro o no? Some people tell me that my voice sounds like a lady anyway. No, no creo. I don't think so. ¿Y te lo pone fácil o no te lo pone fácil? No respira cuando él habla. Habla tan deprisa que parece una metralleta. Hoy pónselo un poco más fácil que estamos nosotros y tiene que quedar bien. Not a chance. No va a suceder. Estamos entrando en la sala. Tengo esta fantástica oficina, miniatura. Me coloco los auriculares. Según van hablando aquí delante, yo voy repitiendo. Y muchas veces ponen las escrituras en la pantalla, entonces es un poquito más fácil el poder seguir el ritmo de lo que está diciendo el pastor. Hoy tenemos un equipo de televisión que están haciendo un documental de la vida de María. Está maravilloso, les vamos a dar un aplauso, gracias por venir y estar con nosotros. Vamos a ver qué parece a los asistentes del trabajo de Mari Carmen. Hola. Estás oyendo la voz de Mari Carmen. Sí. ¿Qué tal lo hace? Perfecto, muy bien. La música también la traduce y eso me encanta de ella. Yo pienso que hicieron un muy buen trabajo en poner los audífonos. ¿De dónde eres tú? De México. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? Como 15 años. Pero aún así prefieres escuchar el oficio en español. Sí, y como tengo muchos amigos que invito, entonces quiero mirar que estén traduciendo bien. Dejamos que sigas con la misa. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Yes, it's on. Sí,
Se ha hecho de noche. Se ha hecho de noche y estamos en el barrio chino de Portland. Es el barrio en el que se concentraron la mayoría de las primeras familias de origen asiático que llegaron a esta parte del país. Tenemos que recordar que este lado de Estados Unidos está más cerca de lo que es Asia. ¿Y por qué nos has traído aquí? Portland tiene un secreto debajo de la ciudad de Portland. Tiene que ver con unos túneles. En un momento dado de la historia, para tener suficientes marineros, empezó a hacer una práctica que ahora se llama Shanghaiing, con los barcos que iban hacia Shanghái, en la que se secuestraba directamente a la mano de obra que encontraban en lugares como este, que antes era un salón. Hay túneles debajo de nosotros ahora mismo. Yo eso lo quiero ver. Vamos pues. Tenemos el honor de tener al señor Michael con nosotros. Nos va a abrir la puerta a uno de los lugares que no se ha visto todavía y no está incluido en el tour general. To welcome you to the Museum of the Shanghai Tunnels. This is where the mystery begins. Puede bajar a las sombras y a lo más tenebroso. El espíritu de las personas que fueron víctimas de los túneles de Shanghái también van a estar presentes. ¿Vamos a pasar miedo? Oh, always. ¿Cómo descubristeis estos túneles? An old sea captain took me underground. I didn't believe him, and I've been researching and discovering my entire life. Esto que estamos viendo aquí es porque en un momento dado de la historia americana se prohibió totalmente la venta del alcohol. Lo que había existido arriba en los salones se bajó aquí abajo también en los túneles y se hizo completamente en privado. Así tenían mucho más fácil capturar a la gente. Claro, ya estaban abajo. Ahora vamos a ir a ver la situación en la que quedaban las víctimas de este tráfico. ¿Tenéis claustrofobia? Aquí parece que puede haber cualquier cosa. Esta es una de las celdas en las que ellos estaban, pero es un espacio muy pequeño, Mari Carmen. Estoy entrando en la celda, es un espacio Adiós, que me Mari da- Carmen. ¡Ay, qué simpático! Directa para Shanghái, Mari Carmen? Sí, sí, yo también te quiero. No, ábrele, pobre Mari Carmen. ¿Cómo ha sido la sensación? Muy fea. Si estar aquí 30 segundos da no sé qué, estar aquí días hasta que el barco estaba listo para zarpar tenía que ser una cosa horrorosa. Y 20 personas, 20 hombres en esta situación, no quiero ni pensarlo. Tienen un método con el que supuestamente pueden comunicarse con los espíritus de aquellos que no partieron nunca, que siguen estando aquí. If you're male, go to the right. If you're female, go to the left. Do we have two people here? I see to the right, I see to the left. If you are annoyed of the people being here, point to the right. Now we have a split answer. Wow. Okay, we have one of you is upset. Mari Carmen, el espíritu nos está diciendo que no le gusta Que nos estemos aquí. vayamos. Mejor salimos a la superficie. Nos vamos. Ya hemos salido a la superficie, hemos dejado a los espíritus abajo y a ti te tenemos que dejar también. Espero que os haya gustado el paseo que hemos dado por Oregón, un poquito de Washington y el resto de la ciudad de Portland. Y si venís otro día, pues me avisáis. ¿Tú vas a volver a Zaragoza? Me gustaría, pero tengo 4 hijos aquí, que ahora tengo 2 nietos. Va a ser un poco difícil. Bueno, si vuelves, avísanos, ¿eh? Por supuesto. Nos vemos allí, que vaya muy bien. Claro que sí. Hasta luego, Mari Carmen.